¿Verdad? Bueno, buenas tardes, yo soy José Sotobajo y este es el curso de sistemas de representación. Hoy es miércoles 9 de noviembre de 2022 y tenemos una sesión de 2 horas. Bueno, pues vamos a empezar. Estamos viendo los sistemas de FAST. Entonces, a ver, déjenme recordar la definición de los espacios que estábamos trabajando. Tenemos P y Q entre 1 e infinito, son los índices. Entonces teníamos los espacios, pero voy a recordar este. Atún, cierre, span, de la isotapa P, va 0 en el espacio L para J en B. Los espacios W, J, Q, el cierre del span de las funciones J. También en el espacio NQR para J entero. Ya hablamos en la clase anterior, de qué pinta tenían estos espacios, una imagen de skyline, ¿no? De funciones meseta. Estas son funciones características de intervalos diádicos, estas son funciones esencialmente de tipo HAR, es decir, que valen algo y menos algo en un intervalo diádico. Entonces tienen esta pinta, pero sobre los hijos y con esa simetría, de que en un mismo intervalo diádico por parejas la suma es cero de las alturas. Ok, bueno, ¿qué más? Bueno, estos espacios ya comentamos que no dependen de P, lo mismo. Sí dependen de Q, que son aquí, son espacios de dimensión infinita. Entonces estamos trabajando para caracterizar, ¿no? Estos son, no lo he visto todavía, son podríamos llamarlo los espacios de HAR, ¿eh? Por ponerlo un nombre, ¿no? Si uno quiere, es obligatorio. De nivel J o de resolución J. De J, este índice me está dando el tamaño de los intervalos diarios. Tamaño 2 a la menos J. Me está indicando el tamaño. De tal manera que cuando J va hacia infinitos, o hay que tenerlo claro aquí, cuando J va hacia infinitos los intervalos se van haciendo más y más pequeños, y entonces la idea es que vamos a aproximar más las funciones, ¿no? Y cuando J tiende a menos infinitos se van haciendo más y más grandes y las aproximaciones son más groseras. ¿Vale? Bueno, entonces el día lunes, el pasado lunes, vimos un lema sobre aproximación, o mejor dicho, no aproximación de funciones constantes, de funciones que no son constantes o constantes, para ver un resultado que era el teorema de caracterización de los espacios VJ. Lo voy a copiar porque ahora vamos a hacer algo similar para los WJ, pero quiero copiarlo para tenerlo presente. Lo vimos, creo que puse proposición, ¿verdad? Teorema de caracterización de los espacios VJ. Entonces, sean Q 1 menor o igual que Q menor o igual que infinito y J en P. Me da la resolución o la escala. Entonces, caracterizamos las funciones que viven en estos espacios VJQ. Este es el conjunto de las funciones que se escriben de esta manera. Una serie en K los enteros de a sub K son coeficientes por las características de los intervalos diádicos de la generación J, donde a estos coeficientes es una igualdad.
donde esta sucesión de coeficientes se le pide que esté en LQ. Y de hecho podemos decir más de los elementos de estos espacios VJ. Además, si x es igual a una función de esta forma, se tiene que los coeficientes a buscar se pueden escribir como el promedio integral sobre el intervalo del j k de la función, ¿no? Y la norma de x está íntimamente relacionada con la condición que hemos puesto aquí sobre los coeficientes. De hecho, con la norma de estos coeficientes en este espacio. Recordemos, pues, quede claro, esto de aquí. Que tiene que ser finito, porque la norma de esto es A. Aquí me falta para poner que es igual la potencia 2 a la menos j. Bueno, estaba pensando que la norma es igual a esto. ¿Ok? Entonces lo que vimos en este resultado, pues, voy a recordar brevemente la prueba, esto ya lo demostramos en el día anterior, entonces vamos a recordar las ideas, y porque vamos ahora a repetirlas, pero para hablar WJ. Repetirlas entre comillas, ¿no? A ver, entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, tomábamos un X de este espacio, ¿y qué quiere decir? Pues que lo podemos aproximar en la métrica de LQ por combinaciones lineales de delta J. Y entonces, para P, C. Estas funciones pues, son mesetas sobre los intervalos diarios. Como es una combinación lineal, en fin. Entonces, como convergen en LQ, de lo que se trataba es de ver que efectivamente una tal función X de estos espacios tiene que ser constante en cada intervalo diario. Entonces lo que veíamos es que no se podía aproximar, si uno mira sobre un cierto intervalo diárico, es decir, fija J está fijado, se fija también K, entonces los aproximantes, son convencionales lineales de estos, son constantes todas sobre el intervalo de J K para cualquier. Y entonces, pues eso no se podía aproximar por el lema anterior si la señal X no fuera constante sobre cada uno de estos intervalos. Y entonces con eso obteníamos que efectivamente X se podía escribir de esta manera. Y una vez que ya tienes eso, es la parte fuerte, pues el obtener esto de aquí y el obtener esto de aquí, pues es inmediato. Son unos cálculos sencillos. ¿Vale? Entonces, la parte complicada era ver que cualquier X de VJ se tenía que escribir de esta forma. Lo que es lo mismo, es constante sobre los intervalos de la generación J. Bueno, vamos a hacer lo mismo, o sea, lo mismo, un poco parecido, pero lo mismo en el sentido de que vamos a dar una caracterización de los espacios WJ y que va a ser algo similar. Hay un detalle que cambia, obviamente, porque esto pues son chicos que son así de esa manera, pero bueno, va a ser bastante parecido. Entonces vamos a empezar por ahí. Entonces el teorema de caracterización de los espacios de Haar WJ. Posición.
sean U 1 menos igual que Q menor o igual que infinito y J perteneciente a C. Entonces, WJQ es la función que tiene de esta forma. Voy a poner aquí P sub K para cambiarle. Y voy a poner HJK. Como aquí no puedo poner las características, voy a poner la diferencia de características, ¿no? Recuerden que si pongo P igual a infinito, lo que tengo aquí es pues 2 a la J sobre infinito, pero eso es 1. Entonces lo que se queda es la característica del hijo izquierdo de delta JK, que es delta J más 1, 2K, menos la característica del hijo derecho de delta JK, que es delta J más 1, 2K más 1. ¿Vale? Entonces tiene esto de aquí. Por eso estoy poniendo. ¿Okay? Estoy eligiendo la normalización 1 aquí. De manera que el B sub K efectivamente coincide con los valores que está tomando la función en esos intervalos. ¿Vale? Bueno, una cosa que quiero notar que mejor no se hizo notar el día anterior es que sí, se están utilizando las propiedades que vimos de los intervalos diarios. Particularmente están utilizando que tenemos ciertas particiones de la recta real, por los intervalos de la generación JS forman una partición de todo R. Y que si yo agarro intervalos, pues no se solapan, de la generación J no se solapan salvo que sean el mismo, dicho de otra manera. Y aquí vamos a utilizar además pues, la relación entre un intervalo diárico padre con sus dos hijos, ¿no? Que los dos hijos forman una partición de padre. Lo estamos utilizando aquí implícitamente. Donde lo que le pedimos a la sucesión de los B sub K pues, es análogo a lo que hacíamos antes, ¿no? Para en el Además, si X es un elemento genérico de este espacio, entonces lo puedo escribir así. Aquí puse eso, perdón. Entonces los coeficientes cumplen esta relación. Aquí ya no puedo poner promedio integral de X, tengo que explicar con esta función que vale 1 y menos 1, ¿no? En cada uno de los hijos de delta J. Entonces esto, por lo tanto, se puede poner como, aquí no lo tengo, pero bueno, lo ponemos, acá, por la integral sobre el primer hijo, a ver, voy a cambiar de línea porque si no va a quedar ahí muy apretado. Igual a sobre delta JK por la integral sobre el hijo izquierdo de esta JK. Y aquí sí, entonces va nada más que la X, menos la integral sobre el hijo derecho. Para todo K. Y ahora relaciono la norma de X con la norma de la función de sub. Esta relación es completamente análoga. Pues recordamos que esto es, claro,
Ese es el teorema. ¿Vale? Está clara la analogía, salvo que estas funciones ya no son características, sino que son diferencias de características. Eso se refleja aquí y aquí. Y esto es completamente lo mismo. ¿Por qué esto sí es lo mismo? Uno podría pensar, bueno, pues como para calcular los tamaños estoy poniendo módulos, pues si valgo a 1 o menos 1 me cambia el signo, da igual. Con el módulo se pone todo igual, entonces es exactamente lo mismo que aquí. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta? No. Vale, pues vamos a demostrar el teorema. ¿Puedo borrar el lado izquierdo? Vale, vamos con la demostración. Entonces, ya hemos fijado un y hemos fijado j. Ahora vamos a fijar un x de este espacio y un p. Como hacíamos el uso. ¿Por qué un p? Bueno, pues porque ¿qué información tengo yo sobre wj? Pues nada más que la definición. La definición es que está generado por las funciones hjkp para algún p, está en los enteros. Esto es lo único que podemos usar, con lo cual, para acabar por donde tengo que empezar, yo hago un x y tengo que ver que cumple todo eso. Bueno, pues lo único que sé sobre ese x es que lo puedo aproximar por elementos del espacio, combinaciones lineales de esos enteros. Pues por ahí pues vamos a empezar. Exactamente igual como. Vale, entonces, vamos a aproximar. Para todo mu natural, existe un vector x sub mu que está en el espacio. Y p da igual, porque decimos que es una normalización, es algo constante, son los mismos vectores, entonces el espacio vectorial es el mismo. Se aproxima la net, es decir, que la norma de x menos x mu tiene norma qésima, ¿no? Es en ese espacio. Vamos a poner 1 sobre mu. Pero como bien eso no pinta. En vez de agarrar una sucesión, pues yo también agarrar una familia con un éxito. Pero bueno, luego voy a poner el límite, pues tengo aquí y bueno, como estos señores que son mu también este span tienen una forma analítica muy concreta, una combinaciones lineales finitas, pues paréntesis de esto. Vamos a escribir, ¿no? Entonces existe unos coeficientes que sub mu k, mu en lo natural, k en los enteros. Estos son escalares, son reales y completos, el mismo todo que me haya fijado, con, vamos a poner para algún, bueno, tales que es un mu k es igual a 0 si k no pertenece a lambda mu, donde lambda mu está incluido en los enteros y es un conjunto finito. Conjunto finito. ¿Por qué finito? Porque es una relación lineal. Y por supuesto, pues el x unión, ¿para qué quiero suficiente? Para escribir el x unión. Pues delta z, sub minus k, por los h contra k. Pero como todos algún conjunto finito son 0, entonces yo puedo poner realmente esta suma. Es un mu k por h contra k. ¿Vale? Ok. Claro, aquí aparecen las h, no las g.
Usamos el otro espacio, entonces es esto. Bueno, vamos a ver que esta función x, de aquí con la que partimos, tiene que ser constante en los intervalos de la generación j más 1 ésima y además por parejas, en cada uno de una pareja de hijos, el intervalo diárico de la generación j más 1, que son ambos hijos, son hermanitos, tienen un papá en la generación j, por lo tanto, entonces la función x tiene que ser simétrica, tiene que tener un valor y menos ese valor. ¿Vale? Eso es lo que vamos a comprobar. Recuerdo, como decíamos el lunes, que yo no puedo suponer que estos lambdas o mu no dependan del mu. Nadie me puede decir eso. Ellos intentan trabajarlos en general, pero cada uno es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, en particular, estos b sub mu par dependen de mu. Todo tiene que depender de mu. No puede ser otra cosa. Bueno, entonces, fijamos, vamos a hacer esto. Por algún motivo le puse caso 0, entonces vamos a dejarlo así. Vamos a ver qué pasa en este caso 0. Estamos fijando en un concreto. Bueno, tienen que poner K, ahí eso no puedo. Bueno, como hay que hacer cuentas, vamos a separar el caso Q finito del caso Q igual a infinito, porque las expresiones analíticas son diferentes. Entonces, pues, por un lado, tenemos, vamos a hacer la integral sobre delta j k sub 0 de la diferencia de x y x sub mu. La diferencia en la métrica Q. Entonces, esta integral la voy a hacer. Pero bueno, obviamente esa integral es menor o igual, porque el integral no es no negativo, pues integro sobre todo R. E integral sobre todo R es la norma al cuadrado. Aclarando la potencia. Esto de aquí, ¿no? La potencia Qésima de la norma Qésima de x menos x. Y esto, por esta condición de aquí, pues es menor que 1 sobre mu, como tengo una potencia Q, pues a la. ¿Vale? Y ahora, vamos a ponerlo así. Por otro lado, de acuerdo, ¿no? Sí, es exactamente igual. Por otro lado, y aquí es donde van a haber cambios, por otro lado, y entonces aquí es donde voy a usar el lema, ¿no? Entonces, lo que digo es, si x, la función x, no fuera constante se tiene casi todo punto. Es decir, con respecto a la medida de ley, no fuera constante casi todo punto no en delta jk0, sino en los hijos de delta jk0. Entonces, en delta j más 1, 2k sub 0 y delta j más 1, 2k sub 0 más 1, ¿vale? Por el lema que vimos el lunes, ¿no? Ya no lo repito porque si no nos vamos a aburrir. Por el lema anterior, el lema, ¿qué es lo que me dice? Que si yo tengo una función en un cierto espacio de Q de R, y en un intervalo la función es a es constante, entonces no puedo aproximarla arbitrariamente por constante. No puedo. ¿Vale? Eso es lo que me decía. Es decir, la norma Qésima de mi función no constante menos cualquier otra constante está acotada inferiormente por una constante positiva y uniforme. Es decir, para cualquier constante que le ponga, la C esa es la misma. Puedes cogerla la misma. El problema anterior, existe C, si supongo que no es constante ni en uno ni en otro. Claro, para uno existe una C1 y para otro existe una C2, entonces agarro la más chica de las dos y la llamo C. ¿Vale? Entonces, existe C mayor que 0. Entonces empiezo con esta misma integral, solo que ahora la voy a separar en los dos intervalos sí. ¿Vale? Tengo la integral delta j k sub 0 de x de t menos x sub mu de t, potencia q. Entonces esto es igual a las dos integrales sobre los sí.
hijo izquierdo. Entonces, esta es x de t, que no sé quién sea, pero esa función x sub mu tiene esa expresión. Entonces, fíjense que aquí estoy usando fuertemente la propiedad de los intervalos reales. Sobre este intervalo, de todas estas funciones, todas se anulan menos la que corresponde a k igual a k sub 0. ¿Vale? Y esta función vale 2 a la j sobre p en el hijo izquierdo y menos 2 a la j sobre p en el hijo derecho. Por lo tanto, la x sub mu vale p sub mu k sub 0 por 2 a la j sobre p en el hijo izquierdo y menos eso, es decir, menos b sub mu k 2 a la j sobre p en el hijo derecho. ¿Vale? Entonces eso es lo que estará. Entonces, aquí tengo que poner b sub mu k sub 0 por 2 a la j sobre p, potencia q, ¿vale? Más, aquí tengo que poner la integral sobre el hijo derecho. ¿Eh? Para esto me estorba. X de t, y en lugar de poner un menos pongo un más, porque hay un cambio de signo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Vale. Voy a hacer así y acabo esta vuelta. Lo voy a separar así en pizarrón. No, bueno, entonces estamos de acuerdo en esta expresión. Hijo izquierdo, hijo derecho. Entonces es x menos x mu equivale a esto y aquí vale menos esto. Por eso hay un cambio de signo. Pero bueno, no importa mucho porque lo que importa es, lo que digo es, esto es sobre un intervalo diádico x menos algo que es una constante. Y esto es sobre otro intervalo diádico x más una constante, potencia. Entonces, si x en alguno de estos dos intervalos no fuese constante, entonces sobre ese intervalo puede ser izquierdo o el derecho, ¿verdad? Lo mismo. Sobre alguno de estos, esta integral tiene que ser mayor que esa c. Y como lo que estoy sumando en la otra integral es algo no negativo, pues más a mi favor. Esto es mayor que c, mayor que c. ¿Vale? Independientemente de la constante. O sea, me da igual, esa es la cosa que estoy utilizando. Ese lema me permite decir, bueno, me da igual quién es P, me da igual quién es J, me da igual quién es este P sub mu K0, lo que importa es que esto es un número complejo. Ya está. Bueno. ¿Puedo borrar el enunciado? Sí. Pues ese lema parece una tontería, pero pues es la clave de toda esta caracterización. Al final, para que una máquina funcione, importa un tornillo en cierto sitio. Eso es también un trabajo pesado. Vale, ese es el. Bueno, aquí pues, x es constante. Repito, esto pasa si x no es constante en alguno de los dos intervalos. Entonces no puede ser, la conclusión es que x es constante casi todo el punto en los dos intervalos, simultáneamente. Los dos intervalos fijos de delta j con su 0. Que son estos de aquí. Por lo tanto, existe un número que voy a llamar b sub k sub 0, instalar tal que x de t es igual a b sub k sub 0 en casi todo punto t del hijo izquierdo y x de t es igual a
No, mirad, porque aquí estoy metiendo la pata. Lo que estoy demostrando es que X tiene que ser constante sobre cada uno de los dos intervalos. Pero nadie me ha dicho que esas constantes cumplan alguna relación. Eso es lo que tengo que ver ahora. ¿Vale? Entonces, no existe un B sub K sub 0. O sea, sí existe, pero lo que existen es dos, uno para cada uno. Un B sub K sub 0 y otro B sub K sub 0 tilde. ¿De acuerdo? En casi todo punto T del hijo derecho. ¿Sí se ve? Lo que tengo que demostrar ahora es que la suma de los dos es 0. Porque uno es menos el otro. ¿Vale? Eso es un trabajo que todavía queda pendiente. Bueno, si no lo tengo, se puede acabar la cuenta. No la he escrito, pero es prácticamente esto de aquí. Entonces, como yo tengo que 1 sobre mu a la q es mayor que esta integral. Bueno, y esa integral ya hemos visto que es la suma de esto. Bueno, voy a ponerlo así. Y ahora voy a hacer la sustitución. ¿Vale? Esto lo tenemos de aquí. Y ahora, esto de aquí es lo mismo que esta suma, pero yo ahora voy a sustituir x de t. Ya tengo la expresión. Entonces esto es igual a la integral sobre delta j más 1, 2k sub 0, aquí a la izquierda, de b sub k sub 0 menos b sub mu k sub 0 por 2 a la j sobre p, hacia q, más la integral sobre el hijo derecho, de b k sub 0 tilde, más b sub mu k sub 0, 2 a la j sobre p, potencia. Simplemente esta cuenta de aquí, pero ya sustituyendo x de t, que en cada uno de esos intervalos es igual a esa constante. Entonces fíjense que aquí tengo un menos, aquí tengo un más. Eso es importante porque es lo que me va a permitir decir que uno es menos el otro. Bueno, como esto es una constante, pues esto es solo integrar una función constante. Entonces esto es muy sencillo. Me da pues, este número de aquí por la medida de este intervalo, ¿no? Que la medida de este intervalo es 2 a la menos j menos 1. ¿No? Estos intervalos son de la generación z más 1. Y aquí tengo pues, los integrandos que son constantes. B k sub 0 menos b sub mu k sub 0 por 2 a la j sobre p, potencia q, más b k sub 0 tilde, más b sub mu k sub 0 por 2 a la j sobre p, potencia q. ¿Vale? Entonces, de esta cuenta de aquí, y por supuesto, 1 sobre mu a la q tiende a 0 cuando mu tiende a infinito, entonces se tiene que el límite cuando mu tiende a infinito de b sub mu k sub 0 por 2 a la j sobre p, obviamente esto es una constante, porque el j está fijo. Entonces, como todo esto es más pequeño que esto que tiende a 0, es una constante, estas dos cosas que sí dependen de mu tienen que ir a 0. Además, porque son no negativos, además, ¿no? Entonces cada una es más pequeño que eso. Entonces las dos tienden a 0. Y entonces esto de aquí tiende a 0, es decir, b sub mu k sub 0, 2 a la j sobre p, tiende a b k sub 0. Pero esto también tiende a 0, por lo cual esto tiende a menos bk0 tilde. Y ahí obtengo la diferencia. ¿Vale? Ya con la misma cuenta. Entonces ya no tengo que poner bk sub 0 tilde porque pues es menos bk sub 0 y esto. ¿Sí se ve? Okay. Ok. Vamos a hacer el caso q igual a infinito. ¿De acuerdo? Tengo fijado, sigo con el caso 0 fijado y ahora hago el caso q igual a infinito. Pero si
Q es igual a infinito, análogamente se tiene, vamos a ver, aquí. Por un lado, bueno, ¿puedo poner todo? No, vamos a hacer para que se entienda ahora. El supremo esencial cuando t pertenece a delta j caso 0. T, x de t menos x sub mu de t. ¿Vale? Esto es lo que corresponde a esta norma, bueno, esta es la norma elevada a q. Pues esta es lo que corresponde a la norma infinito, pero son los que. Esto, por supuesto, es menor o igual que si yo tomo el supremo esencial sobre t en t igual a todo t en todo r. Y eso es la norma infinito de x menos x mu, que es menor que 1 sobre mu. Eso por un lado. ¿Vale? Y por el otro, entonces ahora sí voy a borrar. Voy a borrar aquí. ¿Puedo borrar todo esto también? Bueno, de hecho pues sería borrar. No, no estoy. Por otro lado, que el supremo esencial sobre ese intervalo delta j caso 0 yo lo puedo ver como el máximo de los supremos esenciales sobre los dos intervalos. Y sobre cada uno de los hijos yo puedo sustituir la constante de x sub mu, ¿no? Con lo que digo. ¿Sí? Y aquí es lo que suponemos aquí. Y esto obviamente aquí estoy explicando otra vez el lema, pero ya ni lo digo, ¿no? Nuevamente, si esta función no fuera constante sobre alguno de esos dos intervalos, entonces yo aplico el lema y tengo esta constante. Entonces simplemente voy a poner llegando a la misma conclusión. Llegando a la misma conclusión, ¿no? Y en el caso Q finito. Porque el único que a mí se está cuenta que no entiendo esto, pues como esto no tiene sentido, porque esto es más pequeño que 1 sobre mu, que tiende a 0, como mu tiende a infinito, no puede estar acotado inferiormente con una constante fija. Entonces eso es falso, entonces a partir de aquí todo es igual. Bueno, hasta aquí. Y aquí, pues en lugar de las potencias Q, puedo poner, bueno, aplico igual. Bueno, si quieren, a ver, vamos a escribirlo para que quede claro. Entonces, ya tengo B y B cero tilde, y entonces tengo que 1 sobre mu es mayor que el supremo esencial de delta j casero de x de t menos x sub mu de t, y entonces esto es igual y pongo esa ecuación. El máximo del supremo esencial para t del hijo izquierdo
de, y aquí pongo b k sub 0 menos b sub mu k sub 0, 2 a la j sobre p, coma, supremo esencial, que perteneciente a delta j más 1, 2, 0 más 1 de b k sub 0 tilde más b sub mu k sub 0 por 2 a la j sobre p. Y entonces, pues si esto tiende, el máximo de estos dos tiende a 0, cuando mu tiende a infinito, entonces estas cantidades, porque claro, esto es un sistema esencial, pero realmente, como no depende de t, porque es constante, es simplemente el máximo de estas dos cantidades. ¿De acuerdo? Es el máximo de esas dos cantidades porque estas funciones ya no dependen de t, son constantes. Entonces, como esto tiene a 0 cambiamiento infinito, pues cada uno de ellos tiene a 0, que es el máximo más grande del otro. Y son los negativos. Entonces, ya está. A partir de aquí, entonces toda esta parte es igual. El límite es igual a esto. ¿Vale? Entonces llegamos a la misma conclusión, que es que x vale bk sub 0 en el hijo izquierdo y menos bk sub 0. Vamos a ponerlo para que quede claro. En resumen, si 1 es menor o igual que q menor o igual a infinito, para que se vea que ya son todos los casos, este voy a ponerlo para todo k. Para todo k entero existe un número b sub k, el campo base, tal que x de t es igual a b sub k en casi todo punto t del intervalo delta j más 1, 2k, y x de t es igual a menos b sub k para casi todo punto t perteneciente a delta j más 1, 2k más 1. ¿Vale? Y eso para todo. Ya en lugar de k sub 0 he puesto k. Así me puedo poner x forma de serie. X de t es la suma para k perteneciente a z de b sub k por h jk super infinito de t. Casi todo punto t perteneciente a él. ¿Y por qué me tengo que preocupar de la convergencia de esa serie y demás? Pues no, porque como los soportes de estas funciones de h jk son delta jk, son disjuntos, realmente para cada t solo hay un sumando que no sea nulo, a lo sumo. Pues depende de dónde esté el t, estará en un delta jk, y entonces para ese k es el único que posiblemente no sea nulo. Y esta función es la que vale 1 y menos 1 en los dos hijos del delta jk. Entonces lo que he hecho aquí es exactamente equivalente a esto. No hay que preocuparse por nada. Esa es la ventaja que tienen las series con respecto a funciones de soporte compacto. En realidad son sumas finitas. Es más caro. Te ahorra el estudiar la convergencia. Pero tiene casos de escribirlo de esta manera, no sé. Eso, que tal. Pues entonces ahora ya nada más nos quedan las fuentecitas para ver la expresión de los coeficientes y de la norma de x. ¿Vale? Bueno, voy a borrar aquí. ¿Puedo borrar aquí? Bueno, ya la parte difícil. Ya
Bueno, a ver, expresión que quedó sincronizada. ¿Dónde está? Ahora, fijaos K entero se tiene, ¿vale? A partir de esta expresión, o de la expresión anterior, es igual, la integral de x sobre el intervalo delta jk, ¿vale? Es igual a... no, voy a poner no delta jk, sino delta j más 1, 2k. ¿De acuerdo? Entonces, sobre ese intervalo, el único sumando que no se anula posiblemente es ks. Y entonces, como este es el hijo izquierdo, esta función vale 1. Por lo tanto, vale eso. Así que esto es igual a b sub k por la medida del intervalo. Pero eso es igual a 2 a la menos j menos 1 por b sub k. ¿De acuerdo? Y análogamente, sobre el intervalo derecho, se tiene lo propio. Pero la medida del intervalo es la misma, porque eso depende de la generación. Cuidado, aquí hay un menos. ¿No? Porque sobre el intervalo derecho, esta función vale menos 1. Entonces, con estas dos cuentas, se tiene la siguiente expresión para los b sub k. Entonces, a ver, b sub k obviamente es igual a b sub k más b sub k entre 2. Entonces, lo que voy a hacer es, en el primero usar una expresión, en el segundo otra expresión, despejando b sub k. Entonces, lo que tengo es un medio de, para el primero, b sub k es igual a 2 a la j más 1 por esa integral. Y para el segundo, b sub k es igual a menos 2 a la j más 1, menos 2 a la j más 1 por la integral sobre el segundo intervalo de x. ¿No? Y a esto pues ya nada más le hago maquillaje, ¿no? Es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué pasa? Porque tengo un 2 a la j más 1, lo saco factor común, como tengo aquí un 2, me queda 2 a la j. Y 2 a la j es recíproco de la medida de delta jk. Entonces eso es lo mismo que poner esto de aquí. Lo que me queda aquí es el recto, que es lo mismo, integral. Y ya si uno quiere escribirlo también así, simplemente se fija en que esto lo puedo poner como la integral sobre el papá de ellos, delta jk, y simplemente pongo la función que vale 1 y menos 1 en los hijos. Pero eso quién es hjk infinito. Y está, para todo K. Bien. ¿Okay? Bueno, y finalmente, tienes la norma Q de X. A ver, voy a separar el caso Q finito y el caso Q infinito porque la cuenta es un poco diferente. Entonces tiene la norma Q de X. Bueno, voy a poner la potencia Q para no tener que estar poniendo la potencia 1 sobre Q de X. Bueno, pues eso es la integral. Vamos a ver qué es esto.
Esto de aquí. Entonces tengo que integrar x sobre todo r. Bueno, x a la q. Y entonces ahora me acuerdo que r es la unión disjunta, que estamos usando todo el rato. R es la unión disjunta k en los enteros de los delta jk, quiero decir. Cada una de estas funciones h j al infinito está soportada en delta jk, por lo cual realmente esa integral es, si yo separo, vamos a hacerlo por esta vez con cuidado, para que vean cómo se puede escribir formalmente estas ideas. Porque a veces al principio a lo mejor no puede decir, bueno, y esto yo lo estoy, ¿cómo lo estoy haciendo? Se puede poner de esta manera, sí, con cuidado, de esta manera. La integral sobre delta jk. ¿Por qué? Pues nada más sale las propiedades de la integral del EB, que está ahí metido. Esto de aquí. ¿Sí se ve? Vale. Y entonces, ahora lo que quiero es que las HJK tienen su soporte en delta JK. Con lo cual, para cada K, la única que está aportando a la suma es la del mismo K. Entonces, esa cual vale B sub K y menos B sub K. Es igual a la suma K en los enteros de la integral en delta JK de la función B sub K por H JK infinito de T diferencial Q diferencial B. ¿Ok? Bueno, y ahora, ¿cómo es el integrando? Yo podría separar en los hijos, pero fíjate, HJK vale 1 y menos 1, cada uno de los dos intervalos hijos. Pero como estoy poniendo el módulo, pues realmente me da igual. Realmente, ya con el módulo, esto es lo mismo que la función constante de sub k. Porque al primer módulo todo se module. Sí. De hecho, B sub k puede ser complejo y demás, pero entonces, pues al final lo que me queda es el módulo de B sub k. Es decir, lo que yo tengo es la integral de delta jk de módulo de B sub k a la q. Si uno sigue verlo, pues es, analíticamente es, el módulo de todo esto es igual al módulo de B sub k por el módulo de HJK. Y el módulo de HJK es 1 siempre. Nada más me queda así. ¿Okay? Y esto pues no es otra cosa que, así con cuidado, módulo de B sub k a la q por la medida de ese intervalo. ¿Vale? Y la medida de este intervalo es 2 a la menos j, que no depende de k. Así que 2 a la menos j por esto de aquí. ¿Vale? Bueno, ¿puedo borrar este lado? Eso sí, Q es finito. Si Q es igual a infinito, pues es algo parecido. ¿Cómo sería? A ver, la norma infinito de X es el supremo esencial, es decir, algo conjunto de medida cero del módulo de X de T. Pero eso es lo mismo que poner, si yo separo R de los intervalos diádicos de la generación J, pues es el supremo sobre K en los enteros, eso uno lo puede pensar un ratito y darse cuenta de que es así, ya el supremo esencial para T delta JK de X de T. El primero es supremo en K y el segundo es supremo esencial. ¿Vale? Uno puede pensar que, a ver, no hay ningún teorema que yo diga, es este teorema. Pero bueno, esto es una proposición que es muy fácil. Por los supremos esenciales, si uno tiene una partición del conjunto, pues es igual a esto. Entonces, si quieren ejercicio, comprobar esta igualdad. Teoría de la medida.
realmente. Aquí no tiene nada que ver que la función sea un módulo de algo, sea una negativa, y nada de eso. Cualquier función que vamos a medir. Seguramente así, por reducción absurdo, se supone que uno más pequeño que el otro, que el cuadro es un conjuntito donde pasa tal cosa, etc. Vale, entonces tenemos esto, pero ahora ¿qué pasa? Bueno, aquí pongo el supremo en K, y aquí es el supremo esencial, vale, de delta JK, pero en delta JK, ¿cuánto vale el módulo de X de T? Pues lo mismo que tenemos aquí, que es B sub K para el JK infinito de T, pero esta vale 1 y menos 1, así que su módulo es 1, por lo tanto eso es módulo de B sub K. ¿Okay? Y ahora el supremo esencial de una constante, pues es simplemente B sub K, no hay nada que decir, es obvio. Entonces aquí me queda el supremo en K entero de eso. Y ya está. Esto es la norma infinito, bueno, la norma infinito de X, porque el resultado, aquí me sale 2 a la menos, a ver, cuidado. Eh, vale. Entonces, vamos a aclarar. En resumen, la norma Q de X es igual a 2 a la menos J sobre Q por la norma Q de la sucesión B sub K. Entonces, lo que digo, cuidado, aquí hay dos normas Q, pero se refiere a distintas cosas, pero el contexto me dice cuál es cada una, porque esto es una función en R y esto es una función en los enteros, no puede ser lo mismo. Entonces, esto es la norma en el espacio LQ y esta es la norma en el espacio LQPT. Entonces, ¿es verdad que hemos demostrado esto? Bueno, vamos a ver. Para Q igual a infinito, esta constante sí, o con menos. Las normas son iguales. Bueno, aquí está la norma infinito de X y aquí está la norma de B sub K. Sí, es eso. Y para Q infinito, lo único que tengo que hacer es tomar la raíz 1 sobre la raíz qésima de esto de aquí, ¿no? Con la potencia 1 sobre Q. Entonces aquí tengo la norma de Q y aquí tengo 2 a la menos J sobre Q, efectivamente, y esto de aquí, 1 sobre Q, pues es la norma. O sea que sí, eso es lo que sabe. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues ya hemos caracterizado los VJ y los WJ. Vale, muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a estudiar, déjame borrar para que me después borrar todo esto. Y eso también lo voy a borrar. Sí. ¿Hola? Bueno, entonces ya hemos visto la caracterización de los espacios VJ y WJ, que es lo que uno esperaba, pero ya está establecido rigurosamente. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar la relación entre los VJ y los WJ. Antes de eso vamos a hacer un lema, ¿de acuerdo? Lema accesorio muy cortito para la relación de los VJ y los WJ. Si quieren, estudiamos la relación entre los espacios de resolución J
entero, VJQ y WJ. Bueno, antes de esto un lema. Eso no lo puse el otro día, los dos ejemplos anteriores, bueno, con el lema, es el estudio de los espacios, es una caracterización de los espacios de Haar, VJ y WJ, ¿de acuerdo? Y ahora de la relación entre ellos. Bueno, lema, sea P, Q con 1 menor o igual que P, Q menor o igual que P. Y un J en P. ¿Bien? Entonces, se tiene la siguiente identidad que es muy sencilla, pero es casi una observación. Perdón. Entonces, el span sin cierre, ¿vale? del conjunto de las funciones phi jk super p y h jk super p, juntar los enteros. ¿Vale? Esto es igual al span de las phi jk super p, enteros, más, esto es una suma de subespacio, el span de las HJK, caemos entero, y esto además es igual a el span de las funciones J más 1, K, P, K. Vamos a hacer la demostración. Esta es una identidad de espacios vectoriales que no son cerrados porque no los estoy cerrando. Entonces, pueden comprobar que no son espacios cerrados. Entonces, si quieren, dejo como ejercicio que esos espacios no son cerrados. Es muy sencillo construir una sucesión que no converja, o sea, una sucesión que converja, pero no un elemento de ese espacio. Así que si lo digo ya lo hago. Como ejercicio de ver que esos espacios no son cerrados. De hecho, el cierre de esos espacios, bueno, el cierre de este espacio es, por definición, VJ más 1. El cierre de este es VJ y el cierre de este es WJ. Hacia eso vamos. Bueno, ya no vamos por ello. Tienen que esperar un poquito o darle al fast forward. Bueno, vamos allá. Bueno, a ver. La primera identidad es 1. La primera identidad es J. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Qué funciones, para que quede claro, qué funciones están aquí? Son combinaciones lineales de estas y de estas, una combinación lineal. ¿Qué funciones están aquí? Pues la suma de elementos de aquí con elementos de aquí. ¿Quiénes son los elementos de aquí? Una combinación lineal finita de estas. ¿Quiénes son los de aquí? Una combinación lineal finita de estas. Entonces, si sumo una combinación lineal de estas con una de estas, me da una combinación lineal todas estas. ¿Vale? Simplemente escribirlo si uno quiere así, pero vamos. ¿Vale? Bueno, vamos a ver la segunda, ¿no? Entonces, para la segunda,
verificar. Veamos la segunda. Veamos la segunda. Entonces, fijamos K entero. Primera cosa. K entero. Se tiene, esto es interesante hacer el cálculo, porque se tiene, primero, si JK super P es por definición 2 a la J sobre P por la característica de delta JK. ¿Vale? Pero eso yo lo puedo poner como 2 a la J sobre P por la suma de la característica del hijo izquierdo más la suma, o sea, con la característica del hijo derecho. Y eso es igual a 2 a la menos 1 sobre P por la función phi J más 1, 2K sobre P más phi J más 1, 2K más 1 sobre P. ¿Por qué? Porque esta función de la normalización que tienen es 2 a la J más 1 sobre P. Entonces, ya tengo un 2 a la J sobre P, me falta un 1 sobre P, entonces tengo que quitarlo ahí. Entonces, ya poniéndole ese 2 a la J más 1 sobre P a esta, me sale esta. Estas son características de los intervalos. Estas ya son las que forman parte del sistema. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta JK es una combinación lineal de J más 1, 2K y J más 1, 2K más 1. ¿No? Y ahora voy a hacer lo mismo con la H. ¿De acuerdo? H JK super P es igual, por definición, a 2 a la J sobre P por la característica de delta J más 1, 2K, la característica del eje izquierdo, menos, es la diferencia con la cuenta anterior, aquí tengo un menos, y la característica del intervalo delta J más 1, 2K más 1, eje derecho. ¿No? Y eso haciendo el mismo paso de antes, es 2 a la menos 1 sobre P por phi J más 1, 2K sobre P menos phi J más 1, 2K más 1 sobre P. ¿Sí se ve? Entonces, fíjense, lo único que yo estoy diciendo es que yo puedo poner tanto phi JKP como HJKP como una combinación lineal de phi J más 1, 2K y phi J más 1, 2K más 1. Perfecto. Bueno, ahí la normalización solo la bastante interesante. Lo importante es que esta y esta son combinaciones lineales claras. Y además la combinación lineal es, digamos, son linealmente independientes, porque yo también puedo construir cada una de estas dos como combinación lineal de esas otras. Simplemente sumando y restando. Vamos a ver la relación, ¿no? Y quiero escribirlas porque es interesante escribirlas, ¿vale? No solo que, sí, es así, no, vamos a escribir para que se vea, ¿no? Estas herramientas conviene hacerlas para tener la agilidad de manejar estos sistemas. También se tiene, por ejemplo, si yo sumo, yo tengo que, fíjate que aquí sale más menos. Entonces, si yo las sumo, y la constante además es la misma, pues la segunda se cancela. Y si yo la resto, la primera se cancela. Simplemente. Entonces, si J más 1, 2K, per P, de estas relaciones se obtiene que es 2 a la 1 sobre P, un medio, porque como la sumo tengo que dividir entre 2. Si la sumo simplemente me sale 2 veces esto, entonces por eso divido entre 2. De la suma.
phi jk p más h jk p. Es decir, 2 a la 1 sobre p menos 1 por esta misma. ¿Vale? Y para la otra, lo mismo, solo que restan. ¿Ok? Y de hecho, estas constantes que se leen aquí son interesantes porque luego, por ejemplo, si uno quiere programar estos sistemas o versiones discretas de estos sistemas, uno que tendría que hacer. Bueno, primero voy a escribir la conclusión. En conclusión, se tiene que, aquí es para un K fijo, luego vamos a ver qué pasa con moviendo. Pero se tiene que el espacio que generan estas dos funciones, y jk super p y h jk super p, solo esas dos, es el mismo que generan las correspondientes a los círculos. Phi j más 1 2k p con phi j más 1 2k más 1 sobre p. ¿Okay? Entonces vamos a hacer aquí un inciso para pensar cómo sería, digamos, una versión computacional de esto, entre comillas. Operativa, vamos a decir operativa, no computacional, pero es operativa. Imaginemos que yo tengo un vector x de este espacio y entonces yo lo escribo como a phi jk p más b y perdón, h jk, pero también lo puedo escribir como alfa por phi j más 1 2k beta por phi j más 1 2k más 1 p. ¿Cuál es la relación entre a y b y alfa y beta? Es un par de variables, lineal nada más. Es decir, que si yo pongo el vector AB y el vector alfa beta, su relación va a ser multiplicada por una matriz, que es invertible. Vamos a ver la relación matriz, la relación por ahí es un numerito. Vamos a hacer como uno hacia los cambios de variable en álgebra lineal, ¿no? Entonces, x es igual a por phi jkp. Pero phi jkp es 2 a la menos 1 sobre p por por phi j más 1 2k p más phi j más 1 2k más 1 p más b de grupo 7 por HJK, pero HJKP es 2 a la menos 1 sobre P por phi j más 1 2k P más phi j más 1 2k más 1 P. Entonces ahora hago esta cuenta y junto sumando con este, ¿no? Este común y este con este. Entonces lo que me queda es 2 a la menos 1 sobre P A más 2 a la menos 1 sobre P
B por phi j más 1, 2k sobre p. Más a 2 a la menos 1 sobre p, 2 a la menos 1 sobre p, a, y con este tengo 2 a la menos 1 sobre p, b, por phi j más 1, 2k más 1, a ver si lo estoy haciendo. Escribir a por phi jkp, que es 2 a la menos 1 sobre p por la 1, más b por hjkp. Y hjkp es 2 a la menos 1 sobre p, y aquí, cuidado, me estoy equivocando, aquí hay un menos. Está aquí, un menos. Por lo tanto, en el segundo, aquí tengo que tener un menos. ¿Vale? Estábamos quedando como estás haciendo lo mismo, no podía ser. Tiene que haber un menos en la cosa. Y entonces ya tengo este x puesto combinación lineal de 5 más 1 2k y 5 más 1 2k más 1. Por unicidad de coeficientes, este primero tiene que ser alfa y este segundo tiene que ser beta. Es decir, que yo tengo alfa igual a, este primer paréntesis, 2 a la menos 1 sobre p por a más b, y beta es igual a, por aquí, es decir, 2 a la menos 1 sobre p por a menos b. ¿Se ve? Entonces, si yo escribo matricialmente estas identidades, me dice que alfa beta es igual a 2 a la menos 1 sobre p, que lo saco fuera. Entonces tengo que poner aquí una matriz y aquí voy a poner el vector a y b. Entonces, alfa tiene que ser a más b, así que aquí tengo que poner 1, 1. Y para beta tengo que poner 1 menos 1. ¿Okay? De la misma forma, yo escribo x como alfa por gij más 1, pero gij más 1 es, de aquí es 2 a la 1 sobre menos 1 por, ¿también? Sí, por gij k menos hjk esto. A ver, cuidado. Es alfa por gij más 1, 2k. Entonces, tengo que mirar aquí. Entonces, pues son los primeros 1 y aquí es la suma. Primero la suma, perdón. Y en el segundo, más beta por gij más 1, 2k más 1. Que eso es 2 a la 1 sobre p menos 1 por la diferencia. Y ahora junto los términos, este con este y este con este, ¿no? Eso me da 2 a la... Eso no, al primer menos. Aquí no va en menos, ¿verdad? Yo creo que era de la barrita, del corchete, que no la borré bien. No sé, me equivoqué. Pero 2 a la 1 sobre p menos 1 por alfa más b. Voy a poner aquí. Por gij p más, y ahora con este de aquí tengo 2 a la 1 sobre p menos 1 por alfa, y aquí tengo menos 2 a 1 sobre p menos 1 y beta por hjk. Pero como x es igual a hjk más b hjk, pues por unicidad de coeficientes, esto es aquí, esto es
A es igual a 2, 1 sobre P menos 1 por alfa más beta, y B es igual a 2 a la 1 sobre P menos 1 por alfa menos beta. De tal forma que matricialmente yo puedo escribir también estas relaciones como vector AB es igual a 2 a la 1 sobre P menos 1 por la matriz, esto voy a poner alfa menos. Y entonces aquí va la suma, así que esto es 1, 1, y aquí va la diferencia, entonces es 1 y menos 1. Según yo es así. Entonces, bueno, pues uno puede comprobar que si agarran esta matriz con este punto de aquí, su inversa es esta matriz de aquí, se me junta esta matriz, ¿no? Claro, esta matriz lo que me está haciendo la 1, 1, 1 menos 1, que me está llevando el 1, 0 al 1, 1. Este vector de aquí me lo lleva ahí. Y el 0, 1 me lo está llevando al 1, 1 menos 1. El 1, 0 lo lleva al 1, 1. Y el 0, 1 me está llevando al 1 menos 1. Este de aquí está llevando para allá. Entonces lo que está haciendo es como un giro y una simetría. Es algo así, ¿no? Un giro de pi cuartos y luego una simetría con respecto a la recta y igual a x. Y por ahí tengo unas constantes, pero obviamente al multiplicarla me tiene que dar 1. Bueno, no, pero luego tiene que estar la norma de esa matriz. Si yo multiplico 2 también sobre p con esto, me queda un medio. Probablemente aquí al multiplicarla me salga un 2. Me salga 2 por la identidad. Con el un medio me queda la identidad. Bueno, si quieren pueden hacer la cuenta, pero eso es lo que sale. ¿Okay? Bueno, vamos a acabar de demostrar el bien. Pero quería hacer esta cuenta para que se viera. Incluso la geometría. Y puede ser interesante pensar esa geometría. Sí, porque quería ver qué es esta matriz, pero no, ni es rotación ni traslación. Es composición de dos, ¿no? Es una rotación con una simetría. Sí. Es una simetría. Bueno, me voy a dar aquí el dibujo, entonces igual. Bueno, después de este paréntesis operativo, lo que he visto es que para todo K entero, no sé si vamos a ponerlo aquí. Para todo K perteneciente a Z, tiene esto de aquí generar lo mismo. Más. Bueno, entonces eso demuestra que el span de las y JK no sé, es como JK más o menos, sí. Entonces el span de las HJK de K los enteros es igual al span de las I J más 1 K de K perteneciente a Z. ¿Vale? Bueno, primera observación, si yo en lugar de K pongo new, lo mismo. ¿Vale? ¿Por qué es? Porque cambio de variable para que nadie se pierda con las letras. Si yo agarro un elemento de este espacio, es una combinación lineal de JK y HJK. Para cada K donde ninguna de estas sea consciente no nulo, pues yo tengo una combinación de JK y HJK. Si yo lo escribo con una combinación lineal de J más 1, 2K y J más 1, 2K más 1. Para estos dos valores de mío, 2K y 2K más 1, es un elemento de esto de aquí. Suma todos los K que es finito y entonces me da un elemento de aquí.
y al revés pues igual. El elemento de aquí, los agarro con parejitas, todo lo que sea no nulo, lo recibo en términos de estos dos, y anda. Sí se ve. Tiene el resultado. Simplemente nos agarrando como por bloques. Estas funciones de Java van así por bloques. Ok, ese es el lento. Bueno, y ya vamos a terminar. Obviamente me va a quedar la materia, pero bueno. ¿Cuál crees tú que va a ser el resultado que relaciona los VJ y los WJ en vista de estos resultados? O sea, no son iguales, pero tal vez uniéndolos tenemos el VJ más 1 siguiente. VJ más 1, la que ¿cómo uniéndolos? ¿O cuáles? O sea, el VJ unión WJ más 1, no, WJ. ¿Sí? Ajá. Como el segundo lo pone arriba y abajo, yo supongo que eso sería igual a W más 1. ¿W? Sí. No, estas son GIES. ¿Algo así? Pero la unión de subespacios creo que no es una. No, aquí tenemos el span, estamos sumando. Sí. ¿Qué hacer? Sumar. Sí. Y ahora voy a cerrar el ciclo. Es una suma y además es suma directa. Suma directa de espacios, ya lo tenemos, quiere decir que la intersección es una función nula. Todo eso, para todo eso vamos a utilizar, pues como he dicho antes, la caracterización de todos estos espacios masivos y de los movimientos. Entonces vamos a ver que para pasar del nivel J a nivel J más 1, pensando en mesetas, nivel J más 1, lo que falta, exactamente lo que falta por añadir, por sumar, son WJ. Y esto nos hace, ya con esto termino, me voy, me dejo tranquilo. Es una idea muy sencilla que más o menos está ya explicada en las cuentas estas las que acabamos de hacer. Salvo constantes y todo eso, las constantes por lo menos y es que si yo tengo dos escalones, ¿vale? Pues simplemente yo hago lo siguiente. Considero el nivel intermedio de los dos, o sea, el promedio, lo que tengo es un escalón de la generación anterior, y lo que me queda es aquí bajar y aquí subir, pero la altura es la misma. Entonces lo que me queda es una función que es de la forma h. ¿Sí se ve? ¿El dibujo? Simplemente la he bajado. Entonces, lo que estoy diciendo es que si sumas la azul por la roja, le digo, si sumas la azul por la roja, es como a partir de la azul hacer lo que están haciendo las flechas verdes. Y lo que me da son los dos escaloncitos en negro. ¿Sí? ¿Y qué me está diciendo el azul? ¿Qué tiene que ver con lo que hemos estado hablando? El azul es el promedio de esos dos valores. Va a ser el promedio. Va a ser la suma. ¿Y qué es la suma? Bueno, el promedio. ¿Y qué es la diferencia?
Es A menos B o B menos A, quizá con la normalización. O sea, tiene que ver con qué tan diferentes son A y B. Y esto de alguna manera es, como las constantes que se arreglan, es de alguna manera como la pendiente que une la recta, digamos, de A hacia de la altura A a la altura B. Esto suena a un esquema de discretización de derivadas. O sea, depende de cómo la agarres, claro, las funciones, fíjate que las H las tenemos en sí. Entonces, realmente, más hacia abajo, si no quisiera mirar derivadas hacia arriba, tendría que definir de otra manera. Pero bueno, se agarra así porque se pone siempre positivo y luego negativo. Eso no lo menos, ¿no? Pero de alguna manera me está diciendo como pendiente. El sistema de Haar de alguna manera lo que está haciendo es eso. Mirar promedios e intervalos diádicos y luego siempre descomponer de un nivel al siguiente, promedio y pendiente. Entre comillas, pendiente del fondo. ¿Qué tan grande es el escalón? Es menos alto. Eso es lo que está haciendo el sistema de Haar todo el rato. Si uno entiende esto, pues entiende lo que está haciendo. Y eso tiene que ver con lo que vamos a mostrar que es experiencia de hoy. De un nivel al siguiente, lo que nos queda es ver las pendientes de los escalones. Exactamente todo, es una suma de. No es una ortogonal, es una ortogonal si Q es igual a 2, entonces L de 2 es un espacio elegible. Pero si Q es distinto de 2, es decir, que es 2 de Banach, entonces es suma directa, nada más. Pero si Q es igual a 2, yo sí puedo escribir esto. Suma ortogonal. La notación, digamos, que estamos siguiendo sería correcto. Nuestro símbolo quiere decir suma directa es un espacio, o sea, la intersección es trivial, y aquí es suma ortogonal de espacios. O sea, esto se puede ser ortogonal. Eso solo tiene sentido para Q igual a 2, y obviamente se tiene para Q igual a 2. Bueno, esto es lo que vamos a hacer mañana. ¿Hace sentido estas fórmulas? Antes no, pero ya más. Porque estaba pensando que los exámenes con los hijos me iban a forzar a tener también cosas de escalones. No todo constante. Pero siempre cada uno se parte en dos ciclos. Sí, sí. Eso es lo que añade nuevo, que cada uno se parte en dos. Entonces, siempre tienes uno por lado y otro por otro. Entonces, eso va bien. Van como por compartimentos estancos, porque lo que pasa es que un solo diálogo no afecta a otros que sean, que no se solapan, que van separaditos. Básicamente esa es la idea. También separaditos en ese mismo plano. Bueno, pues con esto terminamos, nos vemos mañana.